Saludos de parte de Grant Thornton y también de Thomson Reuters. Les agradecemos el día de hoy por estar con nosotros para este tema que vamos a desarrollar, trazabilidad operativa y financiera de las operaciones de comercio exterior. Para esto tenemos como expositores el día de hoy a Pablo Gop, Global Trade Solution Specialist LATAM de Thomson Reuters, don Jaime Morales, gerente senior de comercio exterior, y Paulina Matamoros, consultora de comercio exterior. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. El tema del día de hoy, como les decía, trazabilidad operativa y financiera de las operaciones de comercio exterior. Recordar que nos pueden encontrar en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica, también en nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, ahí nos pueden encontrar y encuentran todos estos espacios que realizamos semana a semana. Y nuestro podcast, Café Grant Thornton, lo pueden encontrar en Spotify con ya más de 87 episodios publicados sobre diversos temas que abarcamos aquí en la firma. Vamos a empezar saludando a nuestros expositores del día de hoy. Primero a Paulina Matamoros, consultora de comercio exterior. Buenos días, Paulina. Hola, buenos días Steven y buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. De nuestra parte muy emocionados de poder compartir con ustedes este espacio que esperamos que sea de mucho provecho. Y bueno, aquí estamos para aclarar cualquier duda que pueda surgir durante la exposición. Aquí le cedo la palabra a Pablo para que lo salude también. Buenos días, Paulina, Steven. Buenos días a todo el público que está del otro lado a través de esta presentación. Tenemos aquí un material, creo, muy interesante sobre el tópico del día de hoy, la parte de costeo, trazabilidad operativa de las operaciones, que seguramente ahí vamos a poder ir resolviendo cualquier inquietud que pueda surgir. Un placer, muchas gracias. Gracias Ay, a perdón, deseo la Pablo. palabra a Jaime. Disculpe. Gracias, Pablo y Sí, Paulina. Adelante, Jaime. gracias. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como bien dicen Pablo y Paulina, bueno, consideramos que este tema es de mucha trascendencia. Hay algunas tendencias, ¿verdad?, en el mercado que es importante conocer. Y pues parte de lo que vamos a ver es, pues, qué es lo que ha pasado, ¿verdad?, en los últimos años, cómo pues este entorno en el que estamos viviendo nos ha venido afectando, ¿verdad? Y qué soluciones eventualmente pudiésemos tener ante los desafíos que tienen las organizaciones. Contento también aquí de poder compartir con Pablo, ¿verdad? Ya en otras ocasiones pues hemos tenido la oportunidad, recordarles que pues Grant Thornton y Thomson Reuters son partners, ¿verdad? Y la idea de esto es pues brindarles soluciones en materia de comercio exterior a nuestros clientes. Sin más, bueno, vamos a empezar con el tema de la trazabilidad operativa y financiera en las operaciones de comercio exterior. Quizás la pregunta es ¿por qué este tema? ¿Verdad? Si quisiera resumirlo de alguna forma, ¿verdad? Yo creo que hoy vivimos una nueva realidad o desde hace varios años, ¿verdad?, en lo que respecta a la gestión del comercio exterior y muchas veces existe un pequeño divorcio a lo interno de las organizaciones, ¿verdad?, en lo que respecta a esa planificación, ¿verdad? Tenemos por un lado operaciones, por otro lado tenemos a finanzas y bueno, por otro lado generalmente tenemos a los equipos comerciales y pues a veces cuesta pues que exista ese alineamiento, ¿verdad? Y la idea del día de hoy es ver, bueno, qué ha pasado, cuáles son los problemas a los que se enfrentan las compañías, ¿verdad? Y qué soluciones pueden existir con la implementación de tecnología en este tipo de temas. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de ese contexto, de problemática, qué están haciendo las empresas y, bueno, qué es lo que realmente podemos hacer para mejorar la trazabilidad operativa y financiera. La idea es cerrar con algunos casos de éxito, ¿verdad? Y que ustedes pues también tengan claridad de cuáles son los eventuales ahorros que pudiese tener la compañía, ¿verdad?, implementando alguna de estas soluciones. Entonces, bueno, sin más, si querés, Pablo, gracias. Pasamos a hablar un poquito del contexto en el que nos encontramos, ¿verdad?
yo creo que para nadie es un secreto la evolución tan acelerada que se ha tenido a nivel de comercio internacional, ¿verdad? Hemos pasado por diferentes etapas donde empezamos a hablar más de globalización, ¿verdad? De repente empezamos a hablar de foros multilaterales de comercio, ¿verdad? Como la Organización Mundial de Comercio, mucho crecimiento del comercio regional, al menos en Centroamérica, ¿verdad? Que sí, pues que por lo que somos y porque hemos intentado ser una zona única, ¿verdad? Unificada, ¿verdad? Con reglamentación y normativa común, eh, pues ahí obviamente ha generado que sea uno de los principales socios comerciales. A eso le sumamos también pues la apertura, al menos que ha tenido Costa Rica a nivel de su economía con la negociación de diferentes tratados de libre comercio. Hoy tenemos 17 instrumentos comerciales de este tipo, ¿verdad? En marcha, el más reciente, ¿verdad? Que entró en vigencia el 1 de octubre, que fue el Tratado de Libre Comercio con Ecuador, ¿verdad? Pues plantea oportunidades, a su vez desafíos, pero bueno, creo que estamos en cadenas globales de valor, pues también más complejas, ¿verdad? Que requieren de más inteligencia. Empiezan a surgir también economías emergentes, como lo es China, ¿verdad? A jugar en este mercado. Pero bueno, diría que hay una gran disrupción a partir de la situación que vivimos con el COVID-19, ¿verdad? Que genera de repente un replanteamiento, ¿verdad? De este orden mundial. En algún momento inclusive se ha cuestionado inclusive hasta al tema de el comercio, digamos, o los foros multilaterales, ¿verdad? Que han estado de repente un poquito tambaleantes, pero creo que después del COVID, ¿verdad? Además de esto y los flujos de inversión que se han estado moviendo por toda la situación que vivimos y que creo que no es necesario pues entrar en detalles, eh, pues lo que ha hecho es que pues las empresas tengan que estar muchísimo más pendientes de ese entorno internacional, porque bueno, vivimos la crisis principalmente en 2021, de escasez de contenedores, lo que hemos visto, ¿verdad? También recientemente, un poquito lo que es alza de fletes de Asia. Tuvimos esa amenaza también días atrás de las huelgas portuarias, situaciones geopolíticas, las guerras, ¿verdad? Que han venido afectando el comercio internacional. Y hoy estamos en un escenario en donde la adecuada gestión de la cadena de abastecimiento, de las operaciones de comercio exterior, pues son un elemento de competitividad. Y desde ese punto de vista, rescato algo positivo de todo esto que hemos vivido, es que estamos en una situación en donde las empresas ponen muchísimo más atención, ¿verdad? Y ven como lo que es, ¿verdad? La cadena de abastecimiento, que en la mayoría de los casos es la columna vertebral de las empresas. Y desde esa perspectiva, pues analizarla, saber qué está pasando ahí, tener ese control de todas esas operaciones, pues evidentemente pueden llevarnos a ser muchísimo más eficientes en el negocio y tener pues mejores resultados. Siguiente, por favor. Entonces, todo esto que les digo, yo creo que aquí hay algunas notas que reflejan esto que ha estado pasando. Les digo, bueno, estamos en una situación crítica, ¿verdad? También con muchísima congestión a nivel portuaria. Yo creo que en Costa Rica, pues también hemos tenido consecuencias de ese incremento de comercio, principalmente con Asia, ¿verdad? Ya vemos como nuestro puerto del Pacífico, ¿verdad? Pues tiene severas limitantes de infraestructura en este momento, ¿verdad? Y lo cual plantea desafíos, pero además tenemos que ver todas estas cosas que están pasando a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, quizás el mensaje de todo esto es, cada vez tenemos que tener un mayor control, ¿verdad? Porque aquí ya no es solo desde el punto de vista operativo, sino cómo impactan todas estas situaciones a nivel financiero, ¿verdad? Y tener esa visibilidad para efectos de, pues, gestionar mejor las operaciones de la compañía en general, por lo que representa el abastecimiento, ya sea de materias primas o de productos terminados desde otras latitudes del mundo que pueden verse afectadas por todas estas situaciones, ¿verdad? Como la crisis en el Mar Rojo, ¿verdad? Las situaciones que hemos visto, las tensiones desde hace algunos años ya entre los Estados Unidos y China, ahora la Unión Europea y China también. Y bueno, yo creo que hay que estar
muy atentos a todo lo que está ocurriendo, pero principalmente creo que tenemos que tener muchísimo control sobre el detalle de las operaciones y de qué forma están impactando, digamos, todas estas situaciones. Adelante, Pablo. Entonces, ¿cuál es la problemática que tenemos hoy? Pues obviamente las empresas tienen una serie de desafíos, ¿verdad? Cuando hablamos pues, de cadena de abastecimiento, nos encontramos en una situación en donde pues tiene que haber una planificación muy detallada de las cadenas de valor, entendiendo todo esto que está ocurriendo en el contexto internacional, ¿verdad? Siempre el objetivo de esta gestión va a ser pues tener los productos en la cantidad necesaria, en el tiempo que se requiere y al costo más eficiente, ¿verdad? Entonces, obviamente eso plantea un desafío a lo interno de las organizaciones. Lo decía al inicio, muchas veces nos encontramos en una situación donde la comunicación o la relación que existe entre las diferentes áreas de las compañías, a veces pareciera que son organizaciones por aparte, ¿verdad? Y entonces aquí hay que entender que obviamente lo que haga mal una, pues salpica la otra y al final pues afecta el resultado final de la compañía en general, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es parte también de los desafíos y obviamente eso lo que requiere es de generar información, de tener ese control para que las diferentes áreas del negocio pues puedan tomar las decisiones de forma más ágil, ¿verdad? ¿Qué hay detrás o paralelamente a todo esto, verdad? Tenemos situaciones de cumplimiento aduanero, encontramos situaciones de cumplimiento tributario, ¿verdad? Si hablamos desde el punto de vista aduanero, recordemos que ya el control aduanero o la inteligencia tributaria en general es muy avanzada, ¿verdad? Nos podemos encontrar, digamos, ante controles muy profundos, ¿verdad? Por parte de las autoridades, por el cruce de información que existe entre cada una de ellas, ¿verdad? Y desde ese punto de vista es que contar con esa trazabilidad y esa consistencia en las operaciones de comercio exterior es fundamental, ¿verdad? Con muchísimo más razón si somos empresas que tenemos un alto volumen transaccional, el hecho de tener en orden toda la documentación, de saber qué es lo que estamos haciendo, resulta vital, ¿verdad? Obviamente ahí entran a jugar también todos esos proveedores, ya sean de servicios o de mercancías, que pues están al lado nuestro, ¿verdad? Durante toda esta gestión. Y esa interacción entre todas esas partes resulta esencial para poder enfrentar de mejor forma esos controles, que como les digo, puede venir desde una perspectiva aduanera, desde una perspectiva de administración tributaria. En algunos países, pues estamos hablando de la misma autoridad, ¿verdad? Entonces, con muchísimo más razón, hay cruce de información y ahí es donde ese control, pues, resulta vital. Y bueno, asociado a eso, la planificación financiera tiene un juego fundamental en todo esto, ¿verdad? Pues de nuevo, si hablamos de volúmenes transaccionales muy altos, pues ahí hay una planificación que debe realizarse precisamente en aras no solo de ser más eficientes, sino pues de contar con los recursos para poder enfrentar todas esas obligaciones, ¿verdad? Realmente a veces nosotros como consultores vemos situaciones y bueno, ahora Pablo nos va a contar algunos casos de éxito relacionados a esto, pero hay cosas que son básicas y que todavía lo sigue viendo uno en las compañías, hasta el mismo hecho de que nos encontramos importaciones, por ejemplo, que tienen semanas de estar en un almacén fiscal generando costos a la compañía de manera innecesaria por una mala gestión por parte, digamos, de un equipo de importaciones o demás. Pero bueno, ¿qué hay detrás de todo eso? Puede haber mala relación con los proveedores, un flujo indebido de información, ¿verdad? Y entonces, hoy lo que queremos plantear es, ok, bueno, ¿qué soluciones tecnológicas o en qué nos puede ayudar la tecnología en solventar todas estas situaciones, precisamente para que el proceso sea muchísimo más fluido, para que esa planificación a nivel financiero se pueda realizar, pero además de eso tengamos un control total de las operaciones, ¿verdad? Porque esto no es de uno, es una problemática de muchos y desde ese punto de vista pues plantea un desafío importante principalmente en la región centroamericana, en donde quizás no estamos tan familiarizados con el uso de tecnología o la parte de automatización
en procesos de comercio exterior. Quizás lo hemos visto más en otro tipo de áreas, por ejemplo en la financiera, ¿verdad? Pero reitero, lo que haga mal una de las áreas de la compañía finalmente pues va a salpicar los resultados generales de la organización, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista es entender cómo esto o cómo la tecnología puede ayudarnos a resolver muchos de estos desafíos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué ha pasado con todo esto que ha ocurrido recientemente en el comercio internacional, ¿verdad? ¿O a qué nos lleva? Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, entramos a un escenario donde hablamos de la importancia de la trazabilidad desde dos vertientes. La operativa, que tiene que ver con pues, esos objetivos generales que tiene la gestión de la cadena de abastecimiento, ¿verdad? De saber dónde están las cargas en tiempo real, ¿verdad? Y darle visibilidad a todos los equipos de la organización para saber dónde están las mercancías o las materias primas o cualquier cosa que esté en tránsito y que necesiten, ¿verdad? Ya sea ventas, los que administran los almacenes, planificación, y que de esta forma pueda hacerse una planificación general en el negocio y asegurar la venta de los productos, ¿verdad? Por el otro lado, si lo vemos desde la perspectiva financiera, ¿verdad? El objetivo de todo esto, de esta trazabilidad, es comunicar en tiempo y forma a ese departamento financiero qué está ocurriendo en esas operaciones de comercio exterior y de esa forma, pues tener un mejor control de lo que son los gastos, un mejor control del flujo de caja y sobre eso pues hacer la planificación desde ese punto de vista de la compañía, asegurando o buscando la rentabilidad del negocio. Entonces lo podemos ver desde dos vertientes. Si vemos también de la parte operativa, más allá de la gestión interna de la compañía, pues también esa trazabilidad operativa nos puede ayudar ante los eventuales controles que podríamos tener por parte de las autoridades, ya sean tributarias o aduaneras. Siguiente. ¿Qué pasa si no tenemos esa trazabilidad, verdad? Pues obviamente lo lógico, se puede ver afectado el costo de los productos, ¿verdad? Obviamente, lo cual genera una afectación en la competitividad de estos en el mercado. Podríamos entrar en situaciones complejas a nivel comercial, ¿verdad? Por el incumplimiento en los compromisos de entrega de los productos con los clientes. Podríamos poner en riesgo la rentabilidad y estabilidad financiera de la empresa. Por ejemplo, el tema de la planificación a nivel de flujo de efectivo, ¿verdad? Hace un tiempo, de hecho, con uno de nuestros clientes veamos una situación muy particular porque habían dejado en un almacén fiscal un producto por muchísimos meses, ¿verdad? Y recordemos que los almacenes fiscales a veces dentro de su esquema de cobro, pues juega el tema del valor de las mercancías, ¿verdad? Entonces, en este caso era así, había un cobro relacionado o dentro de la ecuación estaba pues el valor de las mercancías, es una mercancía de un costo altísimo, ¿verdad? Y al final cuando se decide sacar del almacén fiscal, vienen los cuestionamientos, porque llega una factura de almacenaje altísima. Dice, bueno, pero ¿qué pasó esto? ¿Quién tomó esta decisión? ¿Quién planificó esto? ¿Verdad? ¿Y cómo vamos a pagar esto? ¿Verdad? Porque quizás dentro de la estructura, lo que se tenía proyectado, una factura de almacenaje externo altísima no había estado proyectado, ¿verdad? Entonces también es parte de las cosas que eventualmente se pretenden controlar. Obviamente, digamos, una mala gestión a nivel operativo puede generar extra costos, ¿verdad? Temas clásicos como son las demoras en la devolución de equipos, ¿verdad? Lo que puede impactar, por ejemplo, lo que acaba de comentarles a nivel de almacenaje, digamos, un proceso ineficiente, una falta de control a nivel interno de la organización. Y obviamente el desperdicio de los recursos, ¿verdad? Si se gestiona inadecuadamente, pues en general todas estas transacciones de importación y exportación. Y asociado a esto, pues también nos encontramos algunas situaciones de incumplimiento de obligaciones a nivel tributario y aduaneras que obviamente potencian los riesgos, ¿verdad? Porque ya hablamos de contingencias de otro nivel, ¿verdad? Si eventualmente viene algún tipo de control, podemos enfrentarnos no solo a pago de impuestos, sino ya estamos hablando de intereses, podríamos enfrentarnos a sanciones
y obviamente eso son cosas que afectan directamente los resultados del negocio, ¿verdad? Entonces también es súper importante tener esa trazabilidad para poder enfrentar mejor los controles y evitar, digamos, ese tipo de riesgos. Siguiente, por favor. Ok, entonces ahora lo que queremos es ver qué es lo que están haciendo las empresas, ¿verdad? Traerles algunos ejemplos concretos de todo esto que nos ha comentado Jaime, cómo están lidiando las empresas con estos temas, cómo están haciendo la trazabilidad. Les traemos 3 casos concretos y bueno, los 3 casos son casos de la vida real, como dicen, entonces vamos a compartirles el primer caso, ¿verdad? Es de una empresa que de hecho es un cliente con el que estamos trabajando ahorita. Ellos importan, hacen como unas 60 importaciones anuales y pues están enfrentando un incremento en los costos de sus productos, ¿verdad? O sea, la dueña eh, ha notado que los costos han incrementado, pero resulta que no sabe por qué. Entonces nos busca a nosotros para que nosotros le ayudemos a entender qué es lo que está pasando en su empresa, porque los costos, ¿verdad? Si tiene una cantidad de años haciendo importaciones y siempre ha mantenido un costo más o menos promedio, porque es que se ha venido incrementando el costo. Entonces, bueno, resulta que cuando nosotros entramos a hacer el análisis, de investigar qué es lo que está pasando, vemos que ellos pues no tienen un control sólido de la operación, ¿verdad? Llevan la operación, todo el registro en Excel, como suele suceder en muchos departamentos de comercio exterior. No tienen tarifas negociadas con el proveedor. Entonces, si la empresa no tiene una base, ¿verdad? De los costos que implica el traer un producto a Costa Rica, hacer una importación, ¿cómo pretende hacer un control de estos? Entonces, lo primero aquí es, y la recomendación es tener costos ya negociados con los proveedores para poder hacer un adecuado costeo de los productos, por supuesto, pero además surge entonces esa necesidad de cómo llevo la trazabilidad financiera, ¿verdad? Todos esos extra costos con los que están lidiando. Resulta que las personas que están a cargo, bueno, son personas que no tienen, ¿verdad? Mucho conocimiento en aduanas, empezando por ahí. Tampoco están llevando un control de gastos, simplemente se están asegurando de que las facturas se paguen a los proveedores en tiempo, pero ni siquiera hay un entendimiento, ¿verdad? Les llega una factura con 5 rubros y ni siquiera hay un entendimiento de qué significan esos 5 rubros y no tiene la capacidad de detectar si hay alguno de esos rubros que, por ejemplo, no aplique. Y eso sucede mucho en la práctica. Las facturas normalmente pueden tener algún error, más cuando estamos manejando pues un amplio volumen de importaciones, cuando hay personas de por medio en los procesos, es normal que hayan errores. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? Que nosotros estamos ahorita trabajando, donde están deficientes ahorita en esa trazabilidad y por eso los traemos como uno de los ejemplos acá. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo, que este segundo ejemplo es igual, es un cliente que se trabajó hace algunos años en la firma. Bueno, y resulta que nos buscan igual, porque están detectando que hay un incremento en los costos y ellos tampoco saben por qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, se hace una auditoría que dura 6 meses para entender toda la operación, todos los registros, las declaraciones de importación, las facturas, los proveedores con los que se está trabajando, de forma que podamos nosotros encontrarle al cliente qué está pasando, ¿verdad? Porque es que hay un incremento. Bueno, a raíz de esa auditoría se demuestra que se estaban haciendo pagos de rubros que no correspondían a la operación, ¿verdad? Y esto, ¿qué es lo que nos muestra? Pues que la empresa no tenía ningún control sobre los gastos a nivel de importaciones. Entonces llegaba una factura con un rubro que no estaba relacionado al tema, ¿verdad? Aquí a veces uno se puede inclusive cuestionar si hay actores de mala fe en el mercado que están justamente aprovechándose, ¿verdad? De las empresas y de las personas que no tienen un control adecuado
para incluir gastos fantasma, ¿verdad? Donde se genera un lucro de forma ilegal realmente. Entonces, lo que pasó con esta empresa es que ellos no pudieron detectar eso. Y cuando se dieron cuenta, el monto que habían pagado a lo largo del tiempo por rubros que no correspondían a importaciones, pues era un monto bastante alto. Entonces, vean la importancia de entender qué me están facturando, cuál es cada uno de los rubros y si yo tengo algo negociado, si se está respetando la tarifa que yo tengo negociada. Y por último, el tercer caso que les traemos también de la vida real. Se trata de una empresa, una transnacional muy grande, un volumen de importación bastante alto, donde antes de la pandemia, ¿verdad? El Departamento de Comercio Exterior normalmente no hacía revisión de los gastos de importaciones, ¿verdad? No tenía que estar dándole reportes al departamento financiero, como que todo fluía bien, pero resulta que en el momento que empieza la pandemia, empiezan a incrementar los costos y empieza entonces el departamento financiero a asustarse y decir, necesito entender qué es lo que está pasando, necesito que usted, Departamento de Comercio Exterior, me diga qué está pasando con cada una de las importaciones porque el costo se me está yendo súper arriba y obviamente la responsabilidad y el rol que tiene el Departamento Financiero es asegurar la rentabilidad del negocio, ¿verdad? Más de un negocio lamentablemente cerró en pandemia justamente por no poder evitar los extra costos, ¿verdad? Donde los precios se fueron muy altos. Entonces, este Departamento de Comercio Exterior no tenían ninguna herramienta, no tenían ninguna solución tecnológica. Entonces, cuando les piden hacer revisiones de 600 importaciones en el mes, pues el trabajo incrementó porque resulta que tienen que hacer, a pesar de tener SAP, por ejemplo, y de tener reportes que les generan, el nivel de detalle que les estaban pidiendo para entender los extra costos, no lo podían sacar de ninguno de los sistemas que tenían. Tenían que hacer un trabajo manual. Eh, y entonces obviamente el trabajo se les incrementó tras de que ya había crisis porque habían atrasos en las entregas de los productos, porque todo el mundo está histérico queriendo saber dónde está el producto. Tenían además que sacar tiempo para hacer una revisión manual y poder brindarle un informe bien hecho, digamos, a finanzas, explicándole cada uno de los extracostos. Entonces, vean que los extracostos se pueden dar por demoras en puerto, porque tuvimos un aforo rojo, tuvo que ir la carga a un almacén fiscal, porque, no sé, tal vez hubo un accidente, si hubo un robo de contenedor, el barco se demoró más de la cuenta, etcétera. Son muchas variables que pueden generar un incremento en el costo, ¿verdad? Por ejemplo, los fletes de Asia altísimos, que si viene de Estados Unidos, que si viene de Tailandia, etcétera. Entonces, cuando nosotros multiplicamos la cantidad de variables que me pueden generar un extra costo por un volumen de importación importante, como puede manejarlo una empresa transnacional, sacar la estadística y dar la visibilidad al negocio de toda esa generación de extra costos puede volverse un trabajo muy complejo. Y si las empresas no tienen herramientas que les ayuden con esta labor, definitivamente el trabajo manual se incrementa y aquí la idea es todo lo contrario, que la tecnología venga y nos ayude para evitar y disminuir los trabajos manuales que se hacen en las empresas y poder ser más eficientes y hacer tareas que añadan valor a la empresa, ¿verdad? No que se dediquen a estar revisando orden por orden qué fue lo que pasó. Sí, quizás ahí antes de que pasemos con Pablo a ver lo demás, nada más quería cerrar con un comentario de eso que nos acaba de explicar Paulina, y es que vean que esto es generalizado, ¿verdad? No importa el tamaño de la organización, porque vemos tres ejemplos de diferentes situaciones en empresas de distinto tamaño. Es un problema generalizado que se ve, ¿verdad? Y obviamente a mayor trabajo, pues, perdón, a mayor cantidad transaccional, mayor cantidad de problemas, podría decir, ¿verdad? Pero parte de lo que vamos a ver ahorita con Pablo es, ok, bueno, ¿qué otras cosas se han visto? ¿Cuáles son las soluciones que se pueden dar? Y a partir de eso, ¿cómo se puede optimizar toda esta parte? Entonces, adelante, Pablito. Perfecto, muchas gracias Jaime. Y justamente, ¿no? Paulina, Jaime, coincido
plenamente en lo que venían platicando, ¿no? Básicamente, el contexto y la problemática actual es común a todos los países de Latinoamérica, obviamente hay sus variantes en cada país en particular, y lo mismo al nivel tamaño de empresa, ¿no? Independientemente del tamaño, la problemática desde el punto de vista de la visibilidad operativa y financiera que tú bien mencionabas, suele ser la misma. Obviamente tenemos que ver en detalle la complejidad que toma el volumen. Por eso aquí se me hacía interesante traerles a colación un reporte que Thomson Reuters Institute realiza año tras año. De hecho, falta muy poquito para lanzar el correspondiente de este año. Seguramente a través de Grant Thornton podemos ahí compartirles la información cuando esté público, en el cual pueden ver aquí directamente cuáles son las principales estrategias de las áreas de comercio exterior. Esto es una encuesta global que realiza Thomson Reuters con diferentes operadores de comercio exterior de diferentes tamaños, y podemos ver que la principal problemática obviamente tiene que ver con los costos, ¿no? Es la primera parte esencial. Siempre en comercio exterior la premisa fue en el menor costo y en el menor tiempo posible, ¿no? Y justamente la siguiente prioridad tiene que ver con la disrupción o los desvíos que puede haber en la cadena de abastecimiento, ¿sí? Hoy, obviamente, a esos dos pilares importantísimos se los suma el hacerlo correctamente, ¿no? Es decir, hacerlo bien, que tiene que ver con el compliance, que lo podemos ver justamente ya en el quinto puesto, ¿no? O sea, aquí tenemos problemáticas de costos, problemáticas de la trazabilidad desde el punto de vista operativa, el punto de los temas vinculados a la coyuntura actual con los enfrentamientos bélicos, ¿no? Que está viendo, obviamente eso puede generar de abastecimiento, la demanda o la disponibilidad de los materiales, y por último el tema de los impuestos o el cumplimiento de manera de impuestos aduaneros, ¿sí? Y en el segundo gráfico lo que podemos ver es, ok, ¿cómo están las empresas de comercio exterior desde el punto de vista de sumar tecnología? Y lo que podemos ver que hay obviamente un 34% que ya la tiene establecida, es un personaje alto, perdón. Vemos también que en la punta alta, digamos, del gráfico tenemos ciertos operadores que están sumando nuevas tecnologías. Entre los dos superan el 50% de todos los encuestados, pero la realidad es que una gran parte, cercana al 50%, ellos mismos se consideran detrás de la curva o en un punto recién de inicio. Es decir, que si nosotros vemos hacia atrás qué es lo que pasó en el comercio exterior en los últimos 20 años, cómo ha evolucionado, la aparición de China como principal operador de comercio, los cambios en las rutas comerciales, las relaciones entre países, ¿no? ¿Quién compra a quién? Y además, el volumen de operaciones ha variado drásticamente. Muchas compañías, muchos operadores de comercio exterior tal vez siguen usando su planilla de Excel, ¿no? Para hacer sus operaciones de comercio exterior, con un número de operadores o de equipo que no ha crecido seguramente como han crecido las operaciones internacionales, ¿no? Entonces, ¿por qué sumar tecnología? Eso es otro aspecto que cuando nosotros visitamos a ustedes, cuando visitamos a clientes, es importante dejarlo en claro, porque a veces la verdad que las áreas de comercio exterior están un paso atrás, o por lo menos lo que nosotros vemos en Latinoamérica, en la adquisición de tecnología. Entonces, ¿por qué es importante esto, no? Más allá de los aspectos que mencionaban del contexto, tanto Paulina como Jaime, aquí vemos que tenemos mayor nivel de operaciones de comercio exterior, tenemos países que tienen cada vez mayor inversión extranjera directa, que eso es justamente, y sobre todo en Latinoamérica, para producir y para exportar. Entonces, esto que mencionaba recién, del volumen creciente de operaciones con las planillas de Excel de nuestro lado, ¿no? Luego tenemos un tema de fiscalización. Cada vez las autoridades, y esto ha empezado obviamente a través de la pandemia, y de allí no ha frenado, que es la presión tributaria y los cambios regulatorios, ¿no? La autoridad cada vez invierte más en tecnología, justamente muchas veces nuestro órgano que nos va a controlar tiene mayor conocimiento de nuestras operaciones que nosotros mismos, y cuando viene y nos golpea la puerta es porque sabe que hemos cometido algún tipo de error que nosotros tal vez desconocemos, ¿no? Entonces, poder estar al menos a la par de la autoridad, anticiparnos a estos temas o potenciales incumplimientos, es algo que nos permitiría tener mayor ventaja, ¿no? Frente a las requisiciones que nos puede hacer la autoridad. Y por último, la parte de los riesgos. Básicamente tenemos servicios logísticos, fletes internacionales, que no ha variado
su poca previsibilidad, ¿no? Se había calmado luego de la pandemia, ahora han vuelto los fletes internacionales producto de temas en los canales internacionales, el canal de Panamá, el canal de Suez y demás, el conflicto en Medio Oriente, el conflicto entre Ucrania y Rusia, ha hecho que todo lo que tenga que ver con fletes internacionales haya variado en sus costos y en sus tiempos, y eso obviamente genera una dificultad en la previsión de esas operaciones en tiempos y en costos también, ¿sí? Y por otro lado, ¿cómo estamos? ¿No? Aquí yo siempre traigo a mi amigo detrás de los papeles para ser bien ilustrativo. Tal vez hoy no sean tantos papeles, hoy esos papeles se transforman seguramente en mails. A todos nos sucede que tal vez nos tomamos algunos días de vacaciones y cuando volvemos nos encontramos con nuestra casilla, nuestra banca de entrada llena de mails, y en la realidad, luego de verificarlos, tal vez 5 o 6 eran de carácter de importante, el resto a veces lo hacemos nosotros como práctica, lo hacemos todos, ¿no? Nos copiamos, pero realmente ¿no? Si dedicáramos el tiempo necesario a leer absolutamente todo lo que estamos en copia, no podríamos dedicarnos a hacer nuestras labores, nuestras tareas diarias, ¿no? Entonces, hoy tenemos un escenario muy distinto al que era justamente al inicio de la era tecnológica. Al inicio de la era de la tecnología había una escasez de datos, ¿sí? Entonces, en esa escasez de datos era difícil tomar decisiones. Hoy tenemos todo lo contrario y creo que es inclusive más difícil, ¿no? Más peligroso, que es un exceso de datos, ¿no? Entonces, encontrar información en ese exceso de datos también es una tarea sumamente difícil para todos nuestros quehaceres diarios, independientemente de qué nos dediquemos, ¿no? Pero principalmente en el área de comercio exterior, como podemos ver en este cuadro, tenemos aún muchísimas tareas manuales, aún planillas de Excel dando vuelta, tenemos generalmente personal que ha estudiado licenciaturas en comercio exterior, en relaciones internacionales, y los tenemos generando planillas de Excel, ¿no? ¿Cómo pueden estar de conforme estos recursos y cuánto me pueden durar estos recursos si yo no le permito tener tareas de mayor valor agregado en la compañía, ¿no? Luego tenemos obviamente poca visibilidad, esto de que platicábamos al inicio, ¿no? De cuando tenemos algún desvío, poder anticiparnos a ese desvío y que no sea un análisis, entre comillas, post-mortem, ¿no? Encontrarnos con extra costos en los últimos meses, en las últimas operaciones, y ya no podemos hacer nada más que tratar de evitarlo de aquí para adelante, pero hemos perdido muchísimo dinero e inclusive tal vez muchísimo tiempo también. La parte del control. Habitualmente con nuestros operadores logísticos los validamos o digamos, verificamos sus costos en base más a una corazonada que a un control empírico, es decir, este proveedor del servicio, yo lo confío en él, trabaja bien, entonces cuando me rindo, me factura algún gasto, lo considero que está bien, pero la realidad es que el tiempo no me da para poder controlarlo, perdón, con las condiciones contractuales que yo tengo vigentes con él, para estar seguro de que digamos, esa facturación, esa rendición conforme, digamos, conforme a derecho, ¿no? Conforme a lo establecido. Y por último, la información disgregada, ¿no? Comercio internacional, comercio exterior es un área cross de las compañías donde interviene compras, ventas, finanzas, producción, depósito y muchas áreas más, ingeniería inclusive. Entonces, cuando la autoridad nos exige información, o áreas internas de compliance o auditoría nos exigen información, unificar toda esa histórico de un producto, de un bien, de una materia prima, hasta que termina siendo un producto que se exporta, es realmente muy complejo para las compañías, ¿no? Entonces esos serían tal vez los pilares fundamentales que nosotros al menos encontramos en las compañías justamente cuando los visitamos, cuando presentamos nuestras soluciones y ahondamos, ¿no? En sus necesidades actuales. ¿Y cuál es el objetivo de las soluciones informáticas, ¿no? De sumar tecnología al comercio exterior? Que el mismo equipo de trabajo que hoy ustedes tienen pueda tener mayor valor agregado. Es decir, que las horas que dedican a las operaciones de comercio internacional sea para tener un mejor análisis, para planificar mejor las operaciones, para poder resolver los requerimientos de auditoría y en definitiva para la mejora continua, que hoy es parte fundamental de las compañías, ¿no? Y que justamente ese tiempo lo tengamos contrarrestando con reducir nuestra presencia en tareas de menor valor agregado, que es justamente la ejecución de los procesos, la carga de datos, el ida y vuelta de consultas, las planillitas de Excel que van y que vienen por mail, en recabar esa información y obviamente en esta elaboración de reportes. Y ese es el objetivo
que buscamos justamente cuando sumamos tecnología en el comercio internacional. Entonces, lo que les vamos a mostrar de aquí en adelante son casos de éxitos reales, como los ejemplos que mencionaba Paulina. Obviamente por temas de reservas de información no podemos dar los nombres de las compañías, pero seguramente con los detalles que yo les voy a mencionar es fácil entender de qué tipo de compañía es o incluso de qué compañía es, ¿no? OneStore Global Trade, entonces, es nuestra suite de soluciones de comercio exterior vinculadas a resolver todo tipo de requisitos desde el punto de vista del compliance, logístico, financiero y legal del comercio exterior. Tenemos aquí algunos pilares interesantes para mencionarles rápidamente, ¿no? Es una herramienta constantemente actualizada, es una herramienta que se basa en dos conceptos, en la actualización de lo que es la plataforma, lo que es el sistema, que va teniendo evoluciones trimestrales conforme a cambios regulatorios, a mejoras que vemos en el mercado, en reportería, en análisis de información, y se van sumando para todos nuestros clientes. Pero por otro lado está la parte que no puede esperar una actualización tecnológica, que es el contenido, ¿no? Un cambio arancelario, un cambio en un tratado de libre comercio. Entonces, para ese tipo de cambios contamos con un equipo de contenido global que justamente se encarga de verificar a diario estos cambios, no solamente en Costa Rica, en Centroamérica, en Latinoamérica, sino en más de 200 países alrededor del mundo. Entonces, una vez que tenemos esa información actualizada, se vuelca a nuestra base de contenido y todos los clientes que acceden a que tienen contratada esta información, acceden en tiempo real a estos cambios, ¿no? En segunda instancia, la consolidación de gastos. Ya vamos a ver ejemplos claros, como mencionaba, de cómo la herramienta, cómo estas herramientas pueden ayudarlos a tener un costeo, un landing cost bien a detalle dentro de las plataformas. Esto integrado tanto con el ERP corporativo que ustedes utilicen, como con los software de los terceros, agentes aduanales, forwarders, embarcadores y cualquier otro actor que participe en la cadena de suministro. Poder tener con ello indicadores de gestión y de cumplimiento, es decir, yo poder saber si estoy cumpliendo con los tiempos y con los costos, que es lo que básicamente intentamos resolver como pilar fundamental en la herramienta. Poder también ayudar con un archivo digital, cualquier documento que se va generando, cualquier información importante o relevante que me pueda servir en el futuro, tenerla en una única plataforma para no tener que justamente buscarla por fuera cuando sea necesario consultarla. Tener el track and trace de la operación, la visibilidad, qué actores participan, en qué momento, qué actividades han realizado, y con esto obviamente ayudarnos con los indicadores de desempeño que se están cumpliendo las tareas correctamente. Y por último, la parte de la personalización. Nosotros tenemos de clientes empresas de farma, química, oil and gas, automotriz, ingeniería. Entonces, obviamente, los requisitos que tiene cada tipo de compañía son diferentes por vertical y son diferentes por las particularidades propias de una empresa, ¿no? Entonces, estas herramientas son bien flexibles para llevar adelante todas estas personalizaciones se pueden encontrar en un proyecto de implementación, ¿sí? Bien, entonces aquí les comparto estos casos de éxito. Son 3 casos de éxito bien puntuales. El primero de ellos tiene que ver con un retailer, un gran retailer, donde obviamente el mayor problemática tiene que ver con el costeo de las mercaderías. Un centavo en un producto tiene un impacto gigantesco, dependiendo de qué tipo de producto estamos hablando. Entonces aquí poder ayudar a esta compañía generando un costeo exacto fue uno de los pilares fundamentales. Obviamente que en ese costeo también se involucra la parte de auditoría, es decir, que yo tenga el costeo y verificar que ese costo sea correcto. Y por último, simplificar el proceso de registración y pago, ¿sí? Hablando que esta compañía es una compañía con ERP S/4HANA. En el caso de nuestras soluciones, yo les diría que el 85-90% de nuestros clientes utilizan SAP en cualquiera de sus versiones como ERP. Obviamente tenemos también integraciones con Oracle y con cualquier ERP de mercado, pero sí es importante mencionar estos escenarios con SAP, que son los más habituales que nos encontramos en el segmento corporativo. Bien, entonces explicar aquí cómo pudimos ayudar a esta compañía en esta parte de costeo, ¿no? Aquí en el flujo, en la parte media, pueden ver lo que hace nuestro módulo de importaciones, que básicamente tiene una serie de instancias, ¿sí? Voy a cambiar aquí el punterito láser para ser más claro. Una serie de instancias documentales donde vamos a incorporar controles, gastos, reglas de negocio, ¿sí? Que vayamos a personalizar con nuestros clientes en los proyectos de implementación. Entonces aquí, una vez que en SAP existía esa orden de compra de ese producto que íbamos a comprar de manera internacional,
ya viajaba con sus condiciones, ¿sí? Habitualmente los clientes que utilizan SAP tienen gastos previstos, llamados condiciones o condition types, dentro de SAP. Entonces nosotros tomamos esos primeros valores como los valores referenciales de esta operación. A medida que voy sumando información, concatenando la documentación de esta importación y haciendo toda una tarea previa digamos, de generar los diferentes tipos de gastos que el cliente quiere controlar. Tenemos clientes que pueden controlar solamente 5 o 6 tipos de gastos, otro tipo de clientes que quieren controlar más de 20 conceptos de gastos, y atrás de cada uno de esos conceptos de gastos están justamente las condiciones contractuales que yo tengo establecidas con cada uno de los proveedores de servicio. Por eso, como mencionaba Paulina, es muy importante primeramente negociar con los proveedores ciertas condiciones al menos básicas o de parámetros de servicios para que ese tipo de valores puedan ser registrados en este tipo de soluciones, plataformas como que nosotros estamos aquí promoviendo, en el cual, a medida que yo voy teniendo los diferentes actores, valores, cantidades, socios que van interviniendo en esta operación, yo puedo tener una previsión mucho más certera, mucho más cercana que la que tenía en el inicio de la operación en la orden de compra. Entonces aquí, con esa previsión mucho más exacta, podemos hacer lo que se llaman las actualizaciones de esas conditions, ¿no? Es enviarle a SAP gastos previstos mucho más actualizados. Y esto, si bien depende de algunos parámetros o cómo cada uno de los clientes lleva su configuración en SAP, en este ejemplo porque es un cliente que tenía SAP, esas actualizaciones intentamos hacerlas en el minuto previo al recibimiento físico. Las condiciones se pueden actualizar una única vez en SAP y tratamos que sea en el momento previo al recibimiento físico, donde obviamente a partir de allí ya no se pueden actualizar esos gastos previstos. ¿Y qué beneficio tengo con esto? Primero, cuando yo reciba el material, ese material ya va a estar costeado al valor más cercano a la realidad. Y con esto también reduzco el delta, el potencial riesgo de tener gastos que vayan a cuentas de resultado. Porque es verdad que finalmente cuando yo reciba la facturación y la rendición del gasto real, pueda tener algún tipo de desvío desde esta actualización de condiciones que hago en el momento previo al recibimiento físico al valor real que me rindo mi factura del servicio. Pero la realidad es que ese delta lo voy a achicar, el producto va a estar impactado o costeado con el gasto más cercano a la realidad, y eventualmente si esa mercancía ya no estuviese en nuestro stock o hubiera sido transformada, cuando yo reciba ese gasto real, tal vez en los 15, 20 días luego de recibida la carga, el riesgo del gap que voy a tener es mucho menor, ¿sí? Entonces esto es sumamente importante, particularmente para este cliente con el que estuvimos trabajando, ¿sí? Entonces, luego del recibimiento físico, aquí nuestra herramienta dispara automáticamente las transacciones del tipo Miro, en este caso, ¿no? Transacciones al módulo de materiales de SAP para costear los impuestos y tributos de la declaración aduanera, costear la factura del material, la factura FOB o factura proveedor, y luego de recibir los gastos reales y auditarlos, porque aquí entraba el otro aspecto importante, lograr auditar de una manera fácil gasto previsto versus gasto real, poder contabilizarlo en SAP. Y justamente ese aspecto lo podemos ver aquí más ilustrativo, ¿no? El último punto de la auditoría de gastos. Como yo les contaba, íbamos a tener operaciones de importación y exportación en la plataforma, vamos a tener esas condiciones contractuales ya predefinidas con cada uno de los actores, esos terceros que participan en mi proceso, y voy a recibir los impuestos y tributos de las declaraciones aduaneras y las facturas de los gastos operativos, ¿no? Agentes aduanales, forwarders, embarcadores, transportistas en general. ¿Qué me va a permitir la herramienta? Básicamente ver de una forma simple ese gasto previsto que pudimos hacer en base a las condiciones contractuales y a los actores que participan de la operación, versus el gasto real que yo recibo de la propia declaración aduanera o de la facturación de los servicios. Si no tengo desvío, el sistema me lo va a marcar en verde, me simplifica, digamos, ese OK, porque ya lo voy a tener prevalidado por la plataforma. Y si tengo, un desvío, me lo va a marcar en rojo, justamente para que no se escape a mi vista y yo tener esa ventana de tiempo de verificar si es, digamos, es posible tener ese gasto extra, es decir, es justificable, o bien yo puedo hacer un reclamo a ese proveedor del servicio que me ha cobrado además. Una vez hecha esa auditoría, yo puedo enviar toda esta información directamente, en este caso, a SAP,
para que el área de finanzas, cuentas a pagar, el área responsable de la registración y pago, no tenga que rectificar esta información, sino que la reutilice, ¿sí? Habitualmente estas transacciones se denominan bloqueadas para el pago, es decir, van con una llave, van con un candado, para que el área por compliance responsable, finanzas, cuentas por pagar, ya las reciba precargadas, no tenga que hacer esa tarea de data entry, pero sí obviamente hacer su validación, tal vez contra el documento físico, y seguir el proceso de registración y pago, en este caso en SAP, pero también podría ser en otro ERP. Para el siguiente caso de uso es una compañía de pharma y de healthcare, ¿no? Básicamente de suministros médicos y de salud. Básicamente aquí es una actividad muy importante desde el punto de vista del control, ¿no? Sabemos que los tiempos y la calidad del material es sumamente importante para las áreas vinculadas a la salud. Entonces, una compañía que quería mejorar o tener mayor visibilidad desde el punto de vista de la trazabilidad y los indicadores de desempeño y el cumplimiento de todas las actividades previas que pueda haber en una importación. En este caso también es una compañía que utiliza S/4HANA, SAP, ¿no? como ERP. Entonces, aquí reduciendo un poco la parte del flujo que veíamos recién, vamos a tener en import, en nuestro módulo de importaciones, ¿no? Diferentes entidades que van apareciendo, y en este cuadro que yo les comparto aquí es básicamente lo que llamamos checkpoint, ¿sí? En esos proyectos de implementación con nuestros clientes nosotros definimos las reglas de negocio, es decir, todas aquellas secuencias de actividades que yo quiero medir. Pueden ser 5, 10, 15, 20, o sea, esto dependerá obviamente de la complejidad de mi proceso y también va a depender de quién es el responsable de volcar esa información. Algunas de estas informaciones son propias del área de comercio exterior, entonces ellos mismos pueden volcarlas, el cumplimiento, si lo han hecho o no lo han hecho, y otras de estas tareas son obviamente o del proveedor del material o del proveedor de servicios, es decir, de terceros. Entonces, para eso nuestra herramienta permite tener integraciones, es decir, que estos diferentes actores puedan acercarnos a esa información a través de interfaces muy simples para que justamente nosotros nos volvamos más un controlador del proceso, un administrador del proceso, y no un data entry de planillas de Excel que van llenando la información. Adicionalmente a esto, lo que volcamos en estos checkpoints es justamente la regla de negocio, es decir, la dependencia entre estas actividades, cuándo son mandatorias, cuándo no lo son, cuándo tienen que notificar a alguien cuando se cumplen, cuándo me abre puertas para seguir con mi proceso. Todo eso es parte de la regla de negocio que podemos definir con nuestros clientes en un proyecto de implementación y que obviamente a medida que va madurando el uso de la herramienta pueden decir, ok, no, esto ha sido muy, lo he puesto demasiados controles, o lo he hecho muy laxo, entonces vamos agregando, quitando controles y también conforme a cómo va cambiando mi operatorio, ¿no? Es decir, esto es algo vivo y vamos pudiendo hacer esos ajustes con nuestros clientes. Los indicadores de desempeño es otro factor súper importante para este tipo de compañías. Entonces, una vez que definimos esos puntos de control, la herramienta lo que puede controlar es el ahorro o desvío de tiempos en cada uno de estos procesos de comercio exterior. Básicamente, cuando nosotros tenemos un embarque, un documento de transporte, el sistema lo que valida es si ya tenemos una métrica, es decir, una operación, tipo de operación que ya hemos realizado. En caso de que no tengamos una métrica, va a generar una nueva. Y lo que va a hacer es medir todos los puntos que querramos medir. Como en este ejemplo que yo tengo aquí, la declaración aduanera, la liberación, el crecimiento físico, el cierre de costos o el cierre del proceso. Con estos tiempos, lo que va a hacer es actualizar nuestro modelo para que esté disponible en una siguiente operación. Pero básicamente lo que hace en este ciclo vivo, ¿no? De actualizar la información y los tiempos, es poder medir si mi operación está en los tiempos previstos o tiene algún ahorro o desvío en alguna de las secuencias de mi camino crítico, digamos, de esta operación internacional. Entonces, básicamente lo que vamos a poder tener es un tiempo previsto, que será el que vamos a tener en el minuto 1, un tiempo real que vamos a ir construyendo conforme recibimos las actualizaciones de cada una de las actividades que vamos a mapear, y un tiempo calculado. Ese tiempo calculado justamente es el que el sistema genera de manera automática viendo las operaciones anteriores que yo he tenido. Entonces, si yo tuve una primera operación marítima desde Oriente que demoró 28 días, luego tengo otra de 30, otra de 32, otra de 25, lo que va a suceder es que la siguiente operación el sistema va a tener una métrica en la cual va a poder verificar si cada una de estas subsecuencias está dentro del promedio o no está dentro del promedio. En esos casos, obviamente, el sistema genera notificaciones, alertas, y me permite también esto de poder tener la previsión de que si tuve un desvío importante, en base a
experiencia que ya tiene la herramienta, cuándo realmente voy a tener esa carga a mi disposición y eventualmente anticiparme a potenciales riesgos o falta de stock o lo que fuera necesario en ese proceso de compra o de importación internacional. Para la parte de visibilidad, más allá de tener estos indicadores de desempeño, lo que tenemos es diferentes accesos para que los clientes puedan ver esta información. Obviamente tenemos lo que llamamos los módulos operativos, que están más orientados al área de comercio exterior, y ahí tenemos toda la personalización que el equipo de comercio exterior necesita, pero también aquí intentamos dar visibilidad, por ejemplo, al cliente interno. Compras, ventas, producción, finanzas, que muchas veces necesitan descargar o consumir información, pero ellos no generan información para comercio exterior. Entonces, para ello tenemos el Tracking Portal, que nos permite justamente darle una interfaz gráfica muy user-friendly, para que estos clientes internos puedan ver dónde está la carga, descargar reportes, descargar los documentos de respaldo, inclusive seguir la geolocalización de transportes marítimos, ¿sí? Para ser más ilustrativos de dónde está la carga, cuál es el ETA, y este tipo de informaciones súper importantes, ¿no? Y por último, para aquellos managers, aquellos decisores que necesitan información rápida y gráfica, ¿no? Para entender y tomar decisiones oportunas en el menor tiempo posible, tenemos nuestro módulo de analíticos, Data Analytics, en el cual el mismo equipo de comercio exterior o cualquiera que tenga acceso a este módulo de analíticos puede generar sus propias gráficas. Básicamente, obviamente con la capacitación correspondiente, puede elegir qué campos quiere ver, cómo los quiere visualizar, cómo los quiere agrupar en diferentes dashboards, y en tiempo real, mientras el equipo operativo está haciendo las cargas, puede ver cómo estas cargas modifican o dimensionan de diferente forma los diferentes reportes analíticos o gráficas que yo tengo a mi disposición, y puedo tomar ese tipo de decisiones oportunas, ¿sí? Y por último, para cerrar, un caso de uso, un caso de éxito de una empresa automotriz, una terminal, un productor de vehículos, que obviamente este tipo de compañías tiene una complejidad desde el punto de vista de datos, ¿sí? Habitualmente son las empresas que iniciaron todo un proceso de transformación tecnológica, pero no son tan ágiles para actualizar nuevas tecnologías, ¿no? Valga la redundancia, es decir, tienen integraciones a través de archivos de texto plano, que vienen de diferentes fuentes, que tienen estándares propios y no estándares internacionales en lo que son los layouts, ¿no? Entonces, todo el tema de data source y poder concentrar esa información era un tema muy complejo en esta compañía. También trabajan o participan numerosos actores terceros, diferentes socios, en los cuales hay que compartirles información o recibir información, entonces también poder concentrar esa información era súper importante. Y la parte de la transformación digital, ¿no? Tratar de ir reduciendo todo lo que es los papeles, los documentos en físico, vinculados detrás de cada una de las operaciones de comercio exterior, entendamos el volumen que tienen este tipo de compañías, ¿no? Entonces aquí les cito este ejemplo en particular. Para lo que es datos maestros, contaban de 3 instancias de SAP diferentes, 2 ERPs legacy, es decir, otros ERPs aparte del corporativo SAP, por algunas fusiones, algunas plantas que aún no fueron sumadas a tener un ERP único, y también tienen soluciones propias de mercado, in-house de producción. Esto es muy habitual en algunas compañías que tengan software de nicho de mercado, en el cual nosotros también logramos integrarnos. Para lo que son ya las compras o ventas, ¿no? El primer documento comercial, venían de estas 3 instancias de SAP diferentes y venían de 2 ERPs legacy, como mencionaba antes. Entonces aquí nosotros podemos resolver diferentes tipos de layout para poder integrar estas informaciones de diferentes fuentes. Obviamente en algunos casos ya está estandarizado, como en el caso de SAP. De otros lados, nosotros somos bien flexibles para poder adaptarnos a otros formatos posibles, ¿no? Para lo que es las facturas del exterior, tenían obviamente muchísimas operaciones intercompanies, de orígenes diferentes, de plantas diferentes. Aquí ellos ya tenían estandarizados ciertos documentos, pero obviamente no había un estándar único, con lo cual también flexibilizamos nuestras puertas de acceso para poder diferentes layouts y concentrar absolutamente todas las facturas internacionales de estas operaciones intercompany. Luego tenemos la parte de shipping del embarque, con 2 forwarders y un courier aéreo internacional, para lograr justamente tener un formato de datos único establecido con estos proveedores de servicios para lograr el ida y vuelta y la actualización de fechas estimadas de arribo, fechas reales y demás.
Y por último, los agentes aduanales. Obviamente, como ser una gran compañía, tenía 5 brokers diferentes en un mismo país, entonces aquí poder concentrar, unificar toda la información aduanera con estos 5 software preaduaneros que tenían estos brokers, para que nosotros podamos concentrarla en la herramienta. Y para la parte del archivo digital, también la herramienta puede sumar cualquier tipo de documentación que se va generando en todo ese proceso. Esto puede ser incorporado de manera manual o puede ser incorporado de manera automática, es decir, se definen puntos de interconexión, o sea, interfaces en el cual no solamente viajen datos, sino que también pueden viajar documentos. Entonces, podríamos concentrar en nuestro módulo de import, en este caso, todo tipo de brochure, especificación técnica previa, que digamos, relativa a un producto, a un material en particular. Luego cualquier tipo de mail interno, aprobaciones, tenemos una carga aérea, yo me quiero guardar ese documento porque el día de mañana cuando esta operación tenga un flete internacional que escape del promedio, voy a tener que demostrar o justificar quién aprobó esa carga aérea, por ejemplo. Luego en la parte de facturas puede recibir cualquier tipo de documentación de packing list o la misma factura en físico, porque obviamente nosotros vamos a poder contener todos los datos, pero siempre es importante tener el documento físico tanto para la presentación aduanera como para el respaldo posterior de este proceso. Para la parte del shipping tenemos obviamente lo que sería el bill of lading o el documento de transporte internacional y también, ¿por qué no?, imágenes de la carga, que es muy habitual tener esas fotografías para asegurarnos que la carga ha llegado bien, o en el peor de los casos, cuando ha llegado con algún faltante o deteriorada, poder también tener esa imagen de prueba almacenada en un único lugar. Para la parte aduanera, poder tener el físico de la declaración aduanera del país que estemos platicando, es decir, poder no solamente tener todos los datos, impuestos y tributos de aranceles, sino que también justamente el documento físico que acompaña a ese dato. Y por último, las facturas de los servicios y las rendiciones de los gastos reales, el físico que acompaña el dato que también podemos recibir por la interfaz. Entonces, el día de mañana, cualquiera de estos actores de los que estemos platicando, ¿no?, nosotros como área de comercio exterior, áreas de auditoría, áreas de finanzas, áreas de compras, que quieren ver esta documentación, que quieren ver dónde se encuentra la carga, que quieren tener un correcto costeo, pueden tener todo absolutamente en una misma fuente, en una misma plataforma, ¿sí? Para cerrar aquí, los últimos minutos que nos quedan, es presentarles algunas ideas de proyección de ahorros. Esto es basado en nuestras experiencias. Nosotros tenemos con este tipo de soluciones que estamos mostrándoles hoy a modo de ejemplo, ahorros directos que tienen que ver con reducción de gastos extraordinarios, tener una mejor trazabilidad de la carga, los costos propios de estructura vinculada a comercio exterior, esos serían savings directos, pero obviamente también muy vinculados a savings indirectos, es decir, yo voy a tener más tiempo para dar mayor valor agregado como área de comercio exterior, y no solo yo como comercio exterior, también las áreas financieras, como mencionaba, van a reducir sus esfuerzos en registración de facturas de forma manual, por ejemplo. Y luego también tenemos toda la parte de reducción de riesgos desde el punto de vista de compliance, ¿no? Todo lo que es la reducción de costos de oportunidad, costos de imagen. Imaginemos que nosotros hacemos mal una declaración aduanera con un error muy garrafal, muy bruto. Esto no solamente puede tener un costo monetario, sino puede tener un costo de imagen. Esto puede ser levantado por medios y tener ahí también nosotros algún tema de información pública que queremos obviamente que esto no suceda. Importante también mencionarles antes de seguir para adelante que estos savings aquí proyectados siempre son con una visión conservadora, es decir, nosotros a nuestros clientes los ayudamos a hacer retornos de inversión y tratamos de ser bien conservadores para que justamente el payback sea lo más real posible y eventualmente, si en la práctica tienen ahorros mayores a estos, pues mucho mejor, nosotros también creemos que sí, pero siempre tratamos de ir con el escenario más conservador posible cuando presentamos este tipo de savings. Y para cerrar, yo me concentré hoy en lo que es la parte de la trazabilidad operativa y financiera, que son los puntos que traemos en mención en este webinar, pero también mencionarles que desde nuestra plataforma podemos ayudarnos en prácticamente todas las actividades del comercio exterior. Y aquí se me ocurre una línea de tiempo tal vez muy habitual de varias compañías, imaginándonos que estamos en Centroamérica. Lo primero que tendríamos que hacer es una investigación de mercado. Para ello tenemos herramientas como Trade Analyzer que nos permiten justamente hacer comparativas de dónde me conviene comprar o dónde yo soy más competitivo para la venta, para exportar. Una vez que ya tenemos desarrollados esos mercados, tengo que desarrollar proveedores o clientes. Y hoy, obviamente, el compliance es súper importante asegurarnos que no trabajamos con socios, digamos, no deseados, ¿no? Entonces, Denied Party Screening es una herramienta que nos permite concentrar más de 300 listas negras o listas públicas de sanciones para asegurarnos que ningún cliente, ningún proveedor se encuentra en este tipo de listas, ¿no?
Luego tenemos obviamente herramientas específicas para el proceso de clasificación, que van desde el uso de la inteligencia artificial, la trazabilidad y la predicción de clasificaciones, obviamente dependiendo del volumen de operaciones, del volumen o el abanico de diferentes capítulos arancelarios. Esto hace mucho más sentido el uso de estas herramientas sistémicas para aportar al proceso de clasificación, siempre apoyado obviamente con mi agente aduanal, con mi broker, que seguramente es parte de ese proceso. Luego ya hemos visto para toda la trazabilidad operativa y financiera nuestras soluciones de import. Luego tenemos herramientas para la verificación de origen o certificación de origen, ¿no? Queremos exportar, queremos saber que nuestro cliente puede tener beneficios y ser nosotros más competitivos porque mi producto es originario y tengo un tratado de libre comercio en mi país para poder emitir ese certificado de origen conforme a ese beneficio. Pero lo importante aquí es asegurarnos que el producto sea realmente originario. Por el día de mañana, tanto mi autoridad como la autoridad de mi cliente o mi propio cliente puede exigirme una trazabilidad del árbol de materiales de mi producto. Entonces, FTA Management es una herramienta que ayuda muchísimo en este aspecto. Y para cerrar, obviamente, toda la trazabilidad operativa y financiera para la exportación, de la misma manera que tenemos para importación. Y cross a todo esto, para compañías que tengan programas de seguridad de tipo OEA, tenemos herramientas de Supply Chain Compliance que nos permite llevar adelante todo ese proceso de auditoría, certificación y medición de riesgos en nuestro programa de seguridad. Y aquí sí, para cerrar, los dejo con este pequeño QR. Muchas veces nosotros a las compañías los ayudamos también en lo que es la generación del business case, ¿no? Inversión de tecnología en áreas que no están tan adeptas a la inversión tecnológica, muchas veces requieren justificar esta inversión, ¿no? Y este diagnóstico de madurez que proponemos es una manera muy simple, es un survey que no les va a demorar más de 15 o 20 minutos con el mismo tipo de respuesta. Es básicamente una pregunta y entender de qué manera hoy lo están resolviendo, si manualmente, semiautomáticamente, automáticamente, a cada una de esas problemáticas. Y eso nos permite a nosotros volcarlo en una base de conocimiento y poder entregarles un reporte de madurez desde el punto de vista de automatización en el comercio exterior, qué riesgos encontramos, qué oportunidades encontramos, y para que ustedes puedan de alguna manera ver esa radiografía y ver si están de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestra base de conocimiento. Y por otro lado, como les decía, puede ser un disparador para la generación de ese business case que justifique justamente la inversión en tecnología en materia de comercio internacional. Y aquí sí, deseo la palabra para saber si ha habido alguna pregunta, algún comentario del público para cualquiera de los que hemos participado aquí a lo largo de esta hora. Muchas gracias. Gracias, Pam, por el detalle de la presentación del día de hoy. No tenemos consultas, vamos a ir finalizando nuestro espacio del día de hoy con un mensaje de cierre por parte de nuestros expositores. Vamos a empezar con Paulina Matamoros, consultora de comercio exterior de Grant Thornton. Adelante, Paulina. Muchas gracias. Bien. Bueno, y gracias a Jaime y a Pablo con los que compartí este espacio el día de hoy. De mi parte, agradecerles a todos los que se mantuvieron conectados. Lo que yo quisiera tal vez resaltar es la importancia de la visibilidad a lo interno de las empresas, la comunicación que tiene que haber entre los departamentos y la agilidad que necesitan tener las empresas, de tener información rápida que les permita tomar decisiones acertadas. ¿Verdad? Una persona que, por ejemplo, tiene un cargo a nivel regional, que tiene abajo 5 países y necesita tomar una decisión sobre un tema financiero, no puede esperarse a que todos los equipos de los 5 países estén recolectando datos manuales para montarle un reporte y él pueda tomar una decisión, ¿verdad? El comercio exterior se mueve muy rápido y hay decisiones que a veces no pueden esperar. Entonces, yo resalto, ¿verdad? Y rescato todo esto, por ejemplo, que nos explicó Pablo, cómo la tecnología nos puede ayudar con toda esta toma de decisiones, con visibilidad del negocio y sobre todo cuidar lo que es la rentabilidad del negocio, ¿verdad? Mantenerse competitivo en el mercado. Hay como una pequeña conclusión, pero no, agradecerles a todos muchísimo. Y bueno, más bien le doy la palabra a mis compañeros para que también procedan con el cierre. Gracias, Paulina. Ahora escuchamos a Pablo Gop de Thomson Reuters con este mensaje de cierre. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Steven. Concuerdo plenamente con lo que mencionaba Paulina. Yo, más que sumar aquí un ejemplo, una anécdota, un ejemplo, ¿no? O sea, yo a veces menciono, cuando tenemos también otro tipo de eventos presenciales y demás,
Todos hemos recibido en estos últimos años muchas vacunas, muchos pinchazos, ¿no? de COVID y demás. Ustedes estamos seguros que en esa cadena de abastecimiento de estas grandes compañías, sea cual fuera, que han vacunado al mundo en los últimos años, seguramente en muchas partes de ese proceso hubo aún planillas de Excel. Creo que estamos forzando, digamos, al uso y al seguimiento y a la trazabilidad y el control manual en este tipo de procesos, independientemente del tamaño de compañía que estemos platicando, ¿no? Y va a llegar un momento que o sea, ya nos está quedando chico, obviamente, pero va a llegar un momento que volver para atrás va a ser difícil. Entonces, no importa el tamaño de compañía, no importa ni siquiera el proveedor del servicio, pero dejar el mensaje de que es momento, digamos, los operadores de comercio exterior, que vayamos teniendo en nuestra carpeta el uso de herramientas tecnológicas para hacer nuestras operaciones, porque va a llegar un momento o que queramos revertir alguna situación, va a ser lejos de lo que tal vez imaginamos. Solo con eso. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Ahora escuchamos a Jaime Morales, gerente senior de comercio exterior de Grant Thornton. Adelante, Jaime. Bueno, reiterar el agradecimiento a Paulina y a Pablo por el espacio. Siempre es un gusto pues compartir con ustedes, a los que nos acompañaron el día de hoy. Yo creo que pues reiterar también los mensajes que dieron los compañeros. Yo creo que es instar un poco a las organizaciones pues a salir de esa zona de confort, ¿verdad? Que a veces nos encontramos. Siempre menciono, ¿verdad? Y uso un término que utilizaba un antiguo jefe, ¿verdad? Que decía, bueno, en algunas ocasiones hay que detener la rueda y detener la rueda para saber qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo de esa forma, ¿verdad? Yo creo que hay muchos desafíos por delante y tenemos que priorizar la competitividad de las organizaciones por sobre todo, ¿verdad? Porque pues para eso existen. Y bueno, ya acá creo que acabamos de ver de forma muy clara dónde la tecnología puede ayudarnos a pues alcanzar esos objetivos y pues instarlos a hacer el análisis de madurez también. Yo creo que eso les puede dar una buena perspectiva respecto a dónde están, ¿verdad? Y hasta dónde pues podrían empezar a evaluar este tipo de herramientas. Pero bueno, agradecerles a todos el espacio y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Jaime. Vamos finalizando nuestro espacio del día de hoy. Nada más recordarles nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, y pueden encontrar esta y todas las grabaciones que realizamos de los diferentes webinars, nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, y tienen el detalle de todos los espacios que realizamos semana a semana. Y también nuestro podcast Café Grant Thornton, lo pueden encontrar en Spotify. De parte de Grant Thornton y Thomson Reuters, que tengan un bonito día.